estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, en este lugar, el templo de tu iglesia local, la IBE, para juntos, Señor, como tu iglesia, levantar nuestras voces, alabarte, glorificar, Señor, tu santo nombre, no solamente a través de nuestras palabras, sino también, Señor, con nuestras vidas, dentro de nosotros, en nuestros corazones. Te pedimos, Padre mío, que tú bendigas este tiempo, que tu Santo Espíritu esté tocando nuestros corazones, Señor, que seamos sensibles a tu mensaje, ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, que tú tienes para tu iglesia. Te pedimos por cada uno de los hermanos, por las familias, Señor, aquí representadas. Y también te pedimos, Señor, por tu iglesia universal. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios, mis hermanos, por cada uno de ustedes. El hermano Ariel, Liana mencionaron dos eventos grandes, uno que sucedió y otro que viene, ¿verdad? Tuvimos un bonito tiempo de acción de gracias. Yo creo que todos tuvimos la oportunidad de tener este tiempo con la familia y juntos darle gracias a Dios por todas las cosas, ¿verdad? Por todo lo que Él trae a nuestras vidas, lo bueno y lo que aparentemente no es bueno, que sabemos que Dios tiene propósito en esas cosas también, ¿verdad? Y también le damos gracias a Dios porque ya estamos comenzando esta nueva, se podría decir, tiempo de Navidad. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre, lo sabemos, pero hemos separado un tiempo especial para, como iglesia, como su pueblo, recordar el nacimiento del regalo más grande y excelente que Dios dio a la humanidad, a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la salvación, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por sus bondades, por su misericordia. Le damos gracias a Dios por el libro de Romanos. Le damos gracias a Dios por los amigos que nos están visitando, mi hermano Gabriel desde México, ahí mi hermana Teresa, y le doy gracias a Dios porque cada vez que ellos vienen, con ellos viene mi hermano Gabriel. Así que le damos gracias a Dios, a mis hermanos y a cada uno de ustedes. Estamos contentos, felices de estar en la casa de nuestro Padre Celestial. Y este hermoso libro de Romanos, cada vez que miramos este video, les voy a decir la verdad, mi corazón comienza a latir más de, creo que 120 veces por minuto, y es algo que toca lo más profundo de mí, y también me da la responsabilidad también de poder enseñar todo el consejo de Dios a su pueblo, ¿verdad? Romanos, Dios quiere darte un nuevo comienzo. Y el título de esta sección, de este estudio, en Romanos capítulo 3, los versículos 1 al 8, le hemos titulado Listos para hacer defensa. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 25, nos dice, y él nos desafía que tú y yo, mis hermanos, tenemos que estar preparados, listos para hacer defensa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no peleando, sino en amor, ¿verdad? Enseñar la verdad de nuestro Señor Jesucristo, de su Evangelio, en amor. Y le damos gracias a Dios, a su Santo Espíritu, porque Él nos capacita, mis hermanos, para mostrar tranquilidad, amor y ese deseo sincero de buscar lo bueno para las personas que Dios ha puesto a nuestro alcance, ¿verdad? Listos para hacer defensa. Todos anhelamos, mis hermanos, mis hermanas, mi amigo, mi amiga, todos anhelamos una nueva oportunidad. Todos anhelamos un nuevo comienzo. ¿Sabes qué? Esa nueva oportunidad, ese nuevo comienzo, esa nueva vida, solo se encuentra cuando en fe obedecemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Dios
nuestro Padre Celestial, quiere darte, mi amigo, mi amiga, una nueva vida en este glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesús, que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí en este hermoso libro, el libro de Romanos. La semana pasada hicimos un paréntesis, ¿verdad?, por el tiempo especial de Acción de Gracias, pero si ustedes recordarán, en los últimos versículos del capítulo 2, Pablo les dice a los judíos que ellos, como el resto de las personas, son pecadores delante de nuestro Dios. ¿Recuerdan ustedes? Pablo les dice a estas personas que sí, a estos judíos, que sí, que ellos eran un pueblo especial, un pueblo escogido por nuestro Dios, pero no para salvación. Ese es el gran problema que los judíos tenían. Les recuerda que lo que necesitan ellos no es una religión, lo que necesitan ellos no es la parte externa, no son los sacrificios que tú y yo podamos ofrecerle a nuestro Dios, ¿verdad? La religión, sino lo que nuestro Dios demanda de nosotros, mis hermanos, es esa obra interna de gracia, la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones que convierte el alma y hace al pecador justo delante de este Dios, bueno, misericordioso y santo, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a estos judíos. Ahora, si nosotros recordamos, el apóstol Pablo era un evangelista, misionero, viajero. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, estábamos conversando con este grupo pequeño que estamos llevando estas clases de membresía. El libro de los Hechos es un libro muy hermoso, es un libro de transición, pero en ese libro podemos ver que en casi todas las ciudades que el apóstol visitó, ¿qué creen ustedes que él hizo primero? Él visitaba las sinagogas. A cada ciudad que él iba precisamente a enseñar a las sinagogas, a los judíos, el mensaje de salvación, ¿verdad? Es lo primero que él hacía. Y yo estoy más que seguro, mi hermano, que el apóstol Pablo debe haber encontrado muchos argumentos, muchas objeciones, muchas preguntas de parte de estos judíos, de parte de su audiencia. Y estos 8 versículos que el hermano Ariel nos ha dado lectura son una continuación lógica, lleva el pensamiento del apóstol Pablo, lo que él nos venía contando en el capítulo 2. En ellos encontramos, mis hermanos, 4 argumentos. En estos 8 versículos vamos a encontrar 4 objeciones que los judíos levantaban al apóstol Pablo. Y para poder entender, mi hermano, esta parte de la Escritura, estos 8 versículos, es importante entender que el apóstol Pablo, él va a usar una técnica que en esos tiempos se llamaba diatriba. En otras palabras, diatriba significa cuando una persona, un expositor, da un mensaje, luego de esa parte del mensaje él se siente, reflexiona acerca de lo que ha dicho y comienza a analizar y comienza a ponerse, como decimos nosotros, en los zapatos de la otra persona. Y él está pensando, a lo mejor lo que dije yo va a provocar esta pregunta o esta objeción. Y eso es lo que está pasando aquí en estos 8 versículos. En otras palabras, el apóstol Pablo, mi hermano, va a usar a un judío imaginario, pero él mismo, él es el que está haciendo las preguntas y él mismo contesta las preguntas. Yo no sé si me dejé entender, ¿verdad? Muy bien. Estos judíos estaban, mi hermano, cuestionando, ellos estaban planteando objeciones, argumentos al mensaje de salvación que el apóstol Pablo nos ha venido enseñando, el mensaje de la gracia mediante la fe. ¿Y sabes qué? Estas objeciones debían de ser respondidas. Así que mientras pensamos en estos argumentos, en estas objeciones, y las respuestas que el apóstol Pablo hace a ellas, mis hermanos, aquí también hay un mensaje para nosotros, para todos los que estamos aquí.
Muchos en nuestros días, incluso algunos en las iglesias, están haciendo esencialmente las mismas preguntas. En estos 8 versículos vamos a encontrar, mi hermano, 4 principios espirituales que el apóstol Pablo nos va a enseñar para poder estar preparados, para poder estar listos y hacer defensa del Evangelio. Pero esta tarde solamente vamos, por razones de tiempo, vamos a analizar 2 principios espirituales. Y el primer principio espiritual, mi hermano, es el siguiente. Escúcheme bien. Si nosotros, si los seres humanos no respondemos en fe y en obediencia, escúchenme bien, los principios, los privilegios espirituales no nos dan ninguna ventaja con Dios. Más bien, aumentan nuestra responsabilidad delante de Él. En otras palabras, mientras más privilegios tenemos, pues se nos va a demandar mayor responsabilidad, ¿verdad? Mira lo que dice el apóstol en Romanos capítulo 3, versículos 1 al 2. Y aquí comienza la diatriba. El versículo 1, imagínense ustedes, es este judío imaginario, Pablo poniéndose en el lugar de ellos y dice, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Y el versículo 2, Pablo responde, claro que sí, tiene muchos beneficios. Dice, y en primer lugar, dice, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. En otras palabras, Pablo, si ser descendiente físico de Abraham y haber recibido la señal de la circuncisión no tiene ningún valor, entonces tú en estos momentos estás desechando el Antiguo Testamento, está diciendo este judío. ¿De qué sirven las promesas de Dios a Abraham? ¿De qué sirve la elección de Dios a la nación de Israel? Tu punto de vista, ¿sabes qué? Pablo quita todas las ventajas que el Antiguo Testamento prometía a nosotros los judíos, a la nación de Israel. ¿Sabes qué? En realidad, acabas de borrar todo el Antiguo Testamento. Eso es lo que los judíos pensaban, ¿verdad? Y es bien interesante, mis hermanos, porque si nosotros recordamos los argumentos del apóstol Pablo en el capítulo 8, los versículos 28 al 29, pareciera como que si el apóstol Pablo va a responder, dice, por supuesto que hay ventaja, dice, o que no hay ventaja el ser judío. Pareciera que él va a decir eso en base a los argumentos que él hizo en los últimos versículos. Pero aquí, mi hermano, nos sorprende porque el apóstol Pablo dice, claro que sí hay ventaja el ser judío, sí hay ventaja el pertenecer a esta nación elegida por nuestro Dios. En primer lugar, dice, a los judíos se les confió, dice, toda la revelación de Dios. Y esta parte, mi hermano, esta parte de toda la revelación de Dios, me gusta mucho. ¿Sabes por qué? Porque este todo se refiere, mi hermano, y hace referencia al Antiguo Testamento como un todo. Y pone especial referencia a las promesas que nuestro Dios dio a este pueblo en relación a la salvación de nuestro Padre. Eso es lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo cuando dice, les confió, dice, toda la revelación de nuestro Dios. Y cuando llegué a este lado, a este lugar del mensaje, se me vino a la mente, hermanos, un pasaje muy hermoso en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 25 al 27. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos leído. ¿Se acuerdan ustedes del camino a Emaús? Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él se encuentra con 2 hombres. Y en el camino Él comienza a enseñarles y decirles, mira, yo soy el Cristo.
¿verdad? Yo he resucitado. Y mira lo que dice el versículo 25. Dice, entonces dice, Él les dijo, oh insensatos a estos judíos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Le dice, y luego Lucas, en el versículo 27, narra lo siguiente y dice, y comenzando, dice, desde Moisés, en otras palabras, comenzando desde la ley y siguiendo por todos los profetas, dice, le declaraba en todas las escrituras lo que de él, de nuestro Señor Jesucristo, el Antiguo Testamento, decía, ¿verdad? Mi hermano, Dios no se había revelado de una manera específica a ninguna otra nación en la tierra. Dios prometió a través de los profetas judíos enviar al Salvador a este mundo, a través de esta nación, a través de ellos, a través del significado simbólico del templo, de la ley y de los sacrificios. Mi hermano, los judíos tuvieron de una manera única la revelación de Dios sobre la venida del Mesías, sobre la venida del Salvador, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Hay una expresión en inglés, la voy a traducir en español, que se dice muchas veces, por estar mirando los detalles, perdemos el big picture, dicen ellos, ¿verdad? Perdemos el mensaje completo, ¿verdad? Y esto es lo que estaba pasando con los judíos. Ellos estaban entretenidos en esos pequeños detalles acerca de las bendiciones materiales que ellos tenían, pero se olvidaron del big picture. Mi hermano, que la ley, los profetas y este sistema, mi hermano, de sacrificios estaba apuntando a la persona de nuestro Señor Jesucristo, la salvación que Dios estaba o que había preparado, dice, desde antes de la fundación a nosotros. Todas las demás naciones, mis hermanos, quedaron en tiniebla espiritual. Escúcheme bien, todas. Dios les confió a los judíos su misma palabra, mi hermano. Fue un gran privilegio que ellos tuvieron, pero también tuvieron una gran responsabilidad. Escúchame bien, mi amigo, mi amiga. Tener la luz de la palabra de Dios y rechazarla, escúcheme bien, significa que eres más responsable que la persona que no tuvo más luz que solo la revelación de Dios a través de la creación, de la naturaleza, ¿verdad? Pero también, escúchame bien, mi amigo, tú que nos visitas todos los domingos, tú tienes una gran responsabilidad. Tienes una gran ventaja. Tienes un gran privilegio porque domingo a domingo tú estás escuchando la palabra de Dios. Tú estás escuchando del amor de Dios. Pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Y tú un día tienes que responder a este Dios todopoderoso, santo, 3 veces santo. Durante 2000 años de la historia humana, desde Abraham, mi hermano, hasta el Cristo, las naciones paganas vivieron adorando a sus dioses falsos. Vivieron, mi hermano, ofreciendo sacrificios para apaciguar la ira de estos dioses. Vivieron, mis hermanos, en la oscuridad, en el miedo y en la confusión, sin esperanza de salvación, estas naciones paganas. Pero los judíos sabían cómo acercarse al Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque tenían las promesas escritas de la venida del Mesías, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo muy interesante. Solo un pequeño grupo de judíos piadosos esperaron el cumplimiento de esta promesa. Lo voy a repetir. Solo un pequeño grupo
de judíos piadosos esperaron en fe el cumplimiento de la venida del Mesías, del Hijo de Dios. Y quiero hacer aquí un paréntesis, porque esto es muy importante. Estaba hablando con los hermanos, que es una responsabilidad grande enseñar el consejo de Dios. Y lo vamos a hacer paso a paso. Quizás tú dirías, solo un pequeño grupo de judíos piadosos, pero acuérdense que el ser piadoso significa ser justo, ¿verdad? Y hablamos esto creo que 2 o 3 domingos pasados. Pero sabemos que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Y que la mejor palabra que nosotros los cristianos y los hijos de Dios usamos es ser justificados. Y esto es lo que está pasando aquí. Solo un pequeño grupo de judíos que habían sido justificados. ¿Y en qué habían sido justificados? Porque ellos en fe creían que el Hijo de Dios, el Mesías, un día iba a venir a este mundo a pagar por sus pecados y darle salvación. ¿Se dan cuenta? Solo un grupo pequeño. La gran mayoría de judíos no entendieron, no comprendieron. Mi hermano, qué gran privilegio, ¿verdad?, que tuvieron estos judíos. Simplemente siendo judíos no los salvaría. Escúchenme bien, fuera de Cristo ellos simplemente merecieron, mi hermano, la muerte. Ellos permanecieron en su pecado, en la condenación, fuera del Mesías. Pero ¿sabes qué? El mismo argumento podría plantearse en nuestros días. ¿Qué ventaja tiene ser bautista? ¿Por qué es necesario quizás venir todos los domingos o los días que la iglesia se reúne? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué debería uno bautizarse y unirse a la iglesia? Son preguntas, son argumentos que muchas personas, aún dentro de la iglesia, levantan, ¿verdad? Mi hermano, ser bautista de nombre tiene poco valor, yo estoy de acuerdo con eso. Pero ¿sabes qué? Asistir fielmente a una iglesia bautista que se predica la palabra de Dios, que se predica la verdad, tiene un valor, mi hermano, incalculable, ¿verdad? Especialmente en estos días, donde muchos falsos maestros se han levantado y enseñan la mentira y enseñan el error. La asistencia a la iglesia nos salva y estoy de acuerdo contigo. Pero déjame decirte lo siguiente: asistir a la iglesia proporciona un gran ambiente espiritual en el que uno puede ser salvo. Mi hermano, es aquí donde se enseña la palabra de Dios. Es aquí donde nos edificamos y nos animamos los unos a los otros. Es aquí donde se comparte el Evangelio y es aquí donde se manifiesta de una manera especial la presencia de Dios. Escúchame bien, aquí en este lugar se manifiesta de una manera especial la presencia de nuestro Dios. Tú tienes razón. Dios está en todo lugar. Pero aquí, de una manera especial, Él se manifiesta. ¿Y sabes qué? Yo quisiera estar donde el Señor se presente o se manifieste de una manera especial, ¿verdad? Amén. Todos nosotros. Es aquí, en este lugar. No se me ocurre otro mejor lugar para criar a nuestros hijos que dentro de la iglesia. Yo recuerdo tiempo atrás que uno de mis hijos, y le doy gracias a Dios por este hermano, fue un hermano que trajo un testimonio. Y ese testimonio de este hermano, un testimonio simple, tocó el corazón de mi hijo. Y ese día, a través del testimonio de un hermano, uno de mis hijos encontró salvación, encontró la vida eterna.
Mi salvación, mi hermano, no trajo salvación a mis hijos, pero mantenerlos expuestos a la verdad mientras escuchan el Evangelio, como en el caso de mi hijo, lo llevó a ese lugar de convicción, lo llevó al arrepentimiento y lo llevó a la salvación. Cuando estuve reflexionando en esto, me puse a pensar también en nuestras maestras, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por cada una de ustedes, mis hermanas, que con un corazón agradecido sirven a Dios enseñando a nuestros hijos. Y es el deseo de mi corazón que este testimonio pueda ayudarles a ustedes a hacer este servicio un servicio con excelencia a nuestro Dios. Hay niños, hay niñas, muchos de ellos van a encontrar salvación a través de ustedes. Así que Dios me las bendiga. Y este es un pequeño comercial para aquellas hermanas también que quisieran enseñar, que se motiven. Mi hermano, aquí hay algo más. Si tú has crecido en un hogar cristiano, ya hemos mencionado de las ventajas, ¿verdad? Si tú has crecido en un hogar cristiano, tienes un privilegio espiritual asombroso. Tus padres te enseñaron sobre Dios y el camino a la salvación. Te llevaron a una iglesia donde podías escuchar la palabra de Dios explicada y aplicada. Pero la pregunta que tengo para ti es la siguiente. ¿Has respondido en fe a Jesucristo como tu Salvador? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Eres salvo? ¿Buscas caminar en obediencia a la palabra de Dios? Mi hermano, tú que has nacido en un hogar cristiano, si no lo has hecho, déjame decirte lo siguiente. El día del juicio demostrará, escúcheme bien, que crecer en un hogar cristiano no fue una bendición, sino más bien una maldición, porque aumentó tu responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Y lo mismo, te quiero animar, mi amigo que nos visitas y que nos estás mirando a través de esa pantalla. El asistir a una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde se predica el mensaje de salvación, es un gran privilegio, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿eres salvo? ¿Has respondido en fe al mensaje que Dios domingo tras domingo te ofrece? Si no lo has hecho, lo mismo. El día del juicio demostrarán, mi amigo, que el asistir a una iglesia donde se predica la palabra de Dios no fue una bendición, sino que más bien fue una maldición, porque aumentará más tu responsabilidad delante de nuestro Padre Celestial. Es el deseo de mi corazón que esta tarde, si el Espíritu Santo está tocando tu corazón, tú puedas encontrar salvación en Cristo Jesús. Pero hay un segundo principio espiritual que el apóstol Pablo nos enseña aquí en estos 8 versículos. Y este segundo principio espiritual que nos va a ayudar, mis hermanos, a estar preparados y listos para hacer defensa del Evangelio es el siguiente. La fidelidad de Dios a sus promesas no está condicionada a nuestra fidelidad. En otras palabras, si somos infieles, Él permanece fiel, ¿verdad? Nuestra salvación, mi hermano, no depende de nosotros, de nuestras obras. Depende de quien lo prometió, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 3 y 4. Nuevamente aquí se levanta este judío imaginario y dice, es cierto,
Algunos de ellos fueron, dice, infieles. Pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Eso es lo que está diciendo este judío. Y Pablo responde, por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dice las Escrituras acerca de él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás su caso, dice, en los tribunales. En otras palabras, mi hermano, hey Pablo, tú estás diciendo que Dios está indignado por la incredulidad de unos pocos judíos y por lo tanto Él ha anulado todos los privilegios de su pueblo Israel. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? ¿Crees tú que la incredulidad de algunos anula el pacto de Dios que le dio a Abraham? ¿Crees tú? Y Pablo, mi hermano, responde a esto de una manera más completa en el capítulo 9 y los capítulos 11. Dios mediante, vamos a estudiarlos, donde él muestra que la incredulidad, mi hermano, de los judíos no frustró la elección soberana de Dios de un remanente, de un grupo pequeño de este pueblo, de esta nación, Israel. Mi hermano, todavía hay una futura conversión de los judíos cuando dice ese pequeño remanente será salvo. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo es muy gentil cuando responde aquí a este judío imaginario. Porque ¿sabes qué? En realidad no fueron los pocos, los infieles, los pocos judíos, sino que fue la mayoría de los judíos que no creyeron. Solo unos pocos fueron fieles. Solo un grupo pequeño de judíos. Muchas veces hay cierta confusión. Pensamos que cuando la Biblia habla de que al final de los tiempos Israel como nación va a ser salva, nosotros en nuestra mente pensamos que todos los judíos a través de la historia. No es así. Solamente un remanente. Y ese remanente precisamente son aquellos justos que han puesto su fe en Él, en el Mesías, en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo, mi hermano, lo mismo sucede con el pueblo de Dios. Hay muchas personas que profesan ser cristianos, que dicen que son hijos de Dios, pero están viviendo una vida contraria a lo que es un hijo de Dios. Y lo digo porque no es motivo para desanimarnos, porque la palabra de Dios lo mismo va a suceder con nosotros. Solo un pequeño remanente, un pequeño grupo dentro de este grupo general de personas que profesan ser cristianos, son los verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? No en sus obras, no en los sacrificios externos que ellos puedan hacer o que podamos hacer, sino por esa obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿verdad? Pero luego el apóstol Pablo va aún más allá diciendo que incluso si todas las personas en el mundo fueran infieles y acusaran a Dios de ser infiel a sus promesas, él dice que esto solo significaría que todos, sin excepción, son mentirosos y que nuestro Dios es veraz, ¿verdad? Mi hermano, la fidelidad de Dios a su palabra, la fidelidad de Dios a sus promesas es un atributo de su misma naturaleza. Si Dios no fuera fiel, no sería Dios. Sería un mentiroso. Y nuestro Dios no puede mentir. Nuestro Dios es verdad. Amén. Si pareciera haber una discrepancia entre las promesas de nuestro Dios y la manera como nosotros percibimos esas promesas, no es culpa de nuestro Dios, es culpa de nosotros. Muchas veces nos quejamos, tenemos complaints contra nuestro Dios
¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no me das lo de tú me prometiste esto? Pero nuestro Dios es justo, ¿verdad? La manera como nosotros vemos las situaciones, las circunstancias de la vida, mi hermano, siempre lo hacemos desde un lado humano. Pero Dios es el Dios sabio y Él sabe lo que nosotros necesitamos y Él es justo. En cualquier argumento, mi hermano, Él tiene razón, incluso si el mundo entero está contra Él. Y el apóstol Pablo respalda, mi hermano, esta afirmación citando el Salmo 51, en el versículo 4, donde se dice: para que seas justificado, dicen tus palabras, y prevalezcas cuando juzgues. Y el Salmo 51, ¿cuántos han leído el Salmo 51? El Salmo 51 es la confesión del rey David, después de que él cometió este pecado contra Betsabé, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero ¿sabes qué? Aquí, el rey David, él suplicó por misericordia después de este pecado. Y aunque Dios lo perdonó, nos dice las Escrituras, él también pronunció una serie de juicios contra David, ¿verdad? Dios es justo, mi hermano. Pablo, mi hermano, usa esta cita para mostrar que Dios es tan fiel cuando juzga a su pueblo, a sus hijos, de sus pecados o por sus pecados, de la misma manera cuando Él salva de acuerdo con sus promesas. Dios es justo. Si el pecador se arrepiente, pues Dios derrama su misericordia y lo perdona, ¿verdad? Si Dios juzga al culpable, no deja de ser fiel. Él no deja de ser fiel a sus promesas, sino que demuestra que Él es justo. Él, mi hermano, nunca actúa de una manera injusta hacia nosotros. Escúcheme bien. Independientemente de lo malvado que uno pueda llegar a ser, el Señor nunca se dará por vencido de nosotros. Todos los pecados, toda la maldad de este pueblo de Israel, mi hermano, no pudieron hacer que nuestro Dios se rinda por ellos. Qué bendición, ¿verdad? Toda la maldad que ellos tenían no llevó a nuestro Dios a olvidarse de sus promesas. Si nosotros reflexionamos por un momento en todas las veces que hemos pecado contra nuestro Señor, y si somos sinceros y honestos con nosotros mismos, todos tendríamos, mi hermano, que admitir que hemos sido infieles, que hemos fallado muchas veces, ¿verdad? Todos nosotros, sin excepción. Pero ¿sabes qué? Eso no cambia su amor. Eso no cambia su promesa. Eso no cambia su fidelidad, mi hermano. Dios es fiel a pesar de nuestros pecados. Gloria a su nombre, mi hermano. Gloria a su nombre. La fidelidad de nuestro Dios no depende de nuestra. Una vez más, recordemos la vida de David. Mi hermano, David fue un adúltero, un mentiroso y finalmente fue un asesino, pero Dios lo perdonó y usó a David, mi hermano, de una manera maravillosa, ¿verdad? Si recordamos a Rahab, ella era una pecadora miserable ante el Señor, pero Dios la perdonó y la usó para su gloria. Si recordamos a Pedro, él públicamente denunció a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿sabes qué? El Señor lo amó. El Señor lo perdonó y el Señor lo restauró y lo usó de una manera maravillosa. A Pedro. El punto es este, mi hermano. Dios juzgará tus pecados y esto prueba que Él es justo.
Él no va a pasar por alto nuestra maldad. Él va a juzgar. Pero Él no es injusto. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nos dice: no ignoréis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Dios va a juzgar, pero Él va a juzgar de una manera justa. Pero ¿sabes qué? Después de que tu pecado ha sido juzgado, Dios, mi hermano, perdonará tus pecados, demostrando que Él es más grande, mi hermano, que tu maldad, que Él es más grande que tu pecado. Dios siempre está listo para perdonar. Todo lo que Él espera, todo lo que Él espera de ti es que vengas a Él contrito y humillado y en arrepentimiento. Eso es lo que espera de ti. No importa cuán lejos, mi amigo de Dios, te encuentres, no importa. No importa cuán grande sea tu pecar, hay perdón y restauración en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. No importa tu maldad. Y esto trajo a mi mente este hermoso pasaje que el profeta Jeremías en su libro, en el capítulo 18, nos habla de el alfarero. Y en el versículo 4 él dice lo siguiente: y la vasija de barro que él hacía, dice, se echó a perder en su mano. Y escúcheme bien, y volvió y la hizo otra vasija. No nos dice, y agarró ese barro y lo arrojó y lo desechó. No dice así. Dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Mi amigo, mi hermano, Dios es un Dios de oportunidades. Él quiere darte una nueva vida. Él quiere darte un nuevo comienzo. Lo único que tienes que hacer es venir a Él, arrepentido. Él ha hecho, Él murió en la cruz por ti. Tú no tienes nada que hacer. No hay forma como pagar, mi hermano, este gran sacrificio. Ven a Él. Ven a través de la fe. Dios, mi querido amigo y hermano, es justo en todos sus justos y recto en todo lo que nuestro Dios hace. Y escúcheme bien, Él prevalecerá a pesar de lo que digan o lo que hagan los hombres pecadores. Todas las promesas de Dios, mi hermano, para el futuro de esta nación Israel, se cumplirán y se cumplirán en toda su gloria, a pesar de la incredulidad de muchos judíos. Dios es fiel. Él cumplirá su promesa. ¿Y sabes qué? De la misma manera ocurre con nosotros. Nosotros debemos estar, mi hermano, agradecidos a nuestro Dios. Agradecidos porque sus promesas concernientes a nosotros, su iglesia, todas esas bendiciones que la Biblia nos habla en Efesios, la redención, la salvación eterna, la adopción, somos hijos de Dios, esa protección que recibimos de Él, el Espíritu que mora en nosotros, su cuidado, la herencia en los cielos y etcétera, etcétera. Mi hermano, escúcheme bien, no dependen de nosotros, no dependen de nuestras buenas obras, sino que depende de la fidelidad, de su amor, de la compasión y la misericordia de nuestro Dios. No depende de nosotros. Dios no puede mentir. Dejaría de ser Dios, ¿verdad? Él es verdad. Y le doy gracias a Dios, porque no depende de nosotros. Imagínense ustedes, si el cumplimiento de estas promesas que he mencionado dependerían de nosotros, creo que ninguno de nosotros estuviéramos aquí en este lugar, ¿verdad? ¿Quién de ustedes? ¿Quién de ustedes podría cumplir perfectamente la ley de Dios? Nadie. No hay justo, ni aún uno. Por lo tanto, mi hermano, siempre debemos de estar agradecidos a nuestro Dios.
por su gran fidelidad. Hemos escuchado esta hermosa canción. Tu fidelidad es grande. No hay manera humana como poder describir a este Dios fiel. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados. Vamos a examinar nuestros corazones, esa es la idea. La razón por qué estamos aquí es precisamente eso. Examinar nuestras vidas, nuestros corazones. Estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Estar atentos al mensaje que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Mi hermano, mi hermana, es fácil racionalizar el pecado que arrepentirnos de nuestro pecado, ¿verdad? Es fácil argumentar, es fácil discutir, es fácil levantar una polémica grande que arrepentirse de nuestro pecado, ¿verdad? Es fácil aferrarse a cualquier objeción sobre Dios y usar ese argumento para evadir la verdad, para evadir el consejo de Dios y justificar de esa manera nuestro pecado. Mi amigo, si tú no has recibido al Señor Jesús como Salvador, quiero decirte que el Señor Jesús es la pieza central de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Solo a través de la fe puedes recibir la gracia y salvación. No hay forma como hacerlo, no hay otra forma como hacerlo. No lo puedes hacer en tus fuerzas. Si esta tarde el Espíritu Santo está tocando tu corazón, dale gracias a Dios por este privilegio que has tenido de escuchar su palabra. Pero ¿sabes qué? Junto a ese privilegio hay una gran responsabilidad. ¿Cómo vas a contestar esta tarde? ¿Por qué no levantas tu mano y dices, Señor, aquí estoy, perdóname, necesito de ti, quiero que entres en mi corazón, quiero que seas el Señor y el Salvador de mi vida? He tratado muchas veces, muchas cosas, he tratado muchos caminos y aquí estoy, en lo mismo. ¿Por qué no levantas tu mano, mi amigo, mi amiga? ¿Por qué no haces de este día el día más grande de tu vida, el día en que tú recibiste nueva vida en Cristo Jesús? ¿Por qué no levantas tu mano? Y para ti, mi hermano, la fidelidad de nuestro Dios no depende de nuestra fidelidad, ¿verdad? Dios es más grande que nuestro pecado. Dios es más grande que nuestras fallas. Pero como hemos escuchado, lo único que Él espera de ti es que vengas a Él arrepentido. Él quiere darte también a ti, mi hermano, mi hermana, un nuevo comienzo. Él quiere darte una nueva oportunidad. ¿Por qué no levantas tu mano, mi hermano? ¿Por qué no levantas? Y le dices, Señor, aquí estoy. Amén. ¿Por qué no levantas? Y le dices, Señor, perdóname. Quiero consagrar mi vida a ti. He entendido. Gracias por todos esos privilegios. Gracias por la oportunidad de tener una Biblia en mi casa. Gracias por tener la oportunidad que me has dado de estar aquí en esta iglesia donde se predica la palabra de Dios, tu verdad. Pero junto a esos privilegios hay responsabilidades, mi hermano. ¿Por qué no levantas tu mano y le dices, Señor, ayúdame? Amén. Quiero servirte. Amén. Amén. Es fácil, mi hermano, mi hermana, elaborar objeciones,
y excusas y levantar polémica. ¿Sabes qué? Es Satanás. Es Satanás. Él te está perturbando porque no respondes y le dices, Señor, aquí estoy. Perdóname. Señor, te damos gracias una vez más por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es fuente de vida, es fuente de salvación, de transformación, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel que cumple sus promesas. Gracias porque nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino depende de ti, que tú eres fiel y que tú lo has prometido, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a responder a todos estos privilegios, Señor, que tú nos has dado con mayor responsabilidad. A través, Señor, de vidas que te agraden. A través, Señor, de un servicio en excelencia para ti. Bendice la vida de mis hermanos que han levantado sus manos. Señor, tú conoces sus necesidades. Tú conoces sus corazones. Fortalécelos. Gracias en Cristo Jesús. Amén.